¿Alguna vez te has preguntado cómo un país entero puede ser engañado sin darse cuenta? No fue a través de guerras ni invasiones externas. La maniobra fue mucho más sutil y peligrosa. Un presidente llegó al poder prometiendo transformar la política, pero terminó reforzando los intereses de las élites y manteniendo una estructura social profundamente desigual. A inicios del siglo XXI, México eligió a Vicente Fox, quien asumió la presidencia con un discurso lleno de esperanza y promesas de cambio. Por primera vez en más de 7 décadas, un candidato fuera del Partido Revolucionario Institucional alcanzaba la máxima magistratura, y muchos vieron en ello el inicio de una nueva era democrática. Su victoria fue celebrada como histórica, pero al finalizar su mandato, las desigualdades, la corrupción y la impunidad continuaban presentes. Lo que se esperaba como transformación se desvaneció, y muchos percibieron su gobierno como un cambio superficial que preservó el antiguo sistema. ¿Cómo fue que millones de ciudadanos se sintieron defraudados al mismo tiempo? ¿Cómo alguien que representaba esperanza terminó aliándose con aquellos a los que decía oponerse? La explicación, aunque incómoda, es clave. Vicente Fox se presentó como una alternativa fresca frente a la política tradicional, y esa imagen cautivó a la población. Pero tras su carisma y estilo moderno se escondían intereses bien protegidos. Durante su administración, surgieron múltiples denuncias sobre favoritismo hacia grandes empresarios, mal manejo de recursos públicos y una indiferencia silenciosa ante acusaciones graves. Mientras su patrimonio aumentaba y sus vínculos con el sector privado se fortalecían, el nuevo México prometido nunca llegó a materializarse. Hoy, con la perspectiva del tiempo, se entiende claramente: promesas incumplidas, alianzas dudosas, negocios poco transparentes y la permanencia de Fox como una figura influyente en las sombras del poder político y económico. Esta historia no es solo el fracaso de un liderazgo, demuestra cómo la esperanza de un pueblo puede ser manipulada y usada como herramienta de control. Lo alarmante es que este patrón puede repetirse en cualquier país y en cualquier época. En los próximos minutos descubrirás los detalles ocultos de este poder, entenderás por qué esta historia sigue vigente y comprenderás por qué no debe ser olvidada. Si consideras importante dar visibilidad a historias como esta, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. La verdadera historia de Vicente Fox comienza ahora, directamente desde la Ciudad de México. Vicente Fox nació el 2 de julio de 1942 en Ciudad de México, hijo de José Luis Fox y Mercedes Quesada. Y creció junto a sus 8 hermanos en un hogar donde la disciplina y los lazos familiares eran fundamentales. Su infancia transcurrió en el rancho de San Cristóbal, Guanajuato, donde las labores del campo no solo eran tareas diarias, sino lecciones que le enseñaron la importancia del esfuerzo y le permitieron desarrollar habilidades prácticas y un espíritu emprendedor. A los 13 años, Vicente vivió una experiencia que marcaría su vida. Pasó un año en Wisconsin, Estados Unidos, para estudiar inglés. La distancia, el frío y las barreras del idioma lo hicieron madurar rápidamente. Al regresar a México, regresó con mayor seguridad en sí mismo y una perspectiva más amplia del mundo, descubriendo su capacidad para relacionarse con personas de distintas culturas y pensamientos. Con esta nueva visión, se centró en sus estudios y en 1964 se graduó en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Más adelante, en 1974, perfeccionó su formación con una especialización en gestión empresarial en Harvard. Esta combinación de educación académica, experiencia rural y exposición internacional moldeó a un líder cercano, decidido e inspirador, admirado tanto por campesinos como por colegas académicos. Su carrera profesional comenzó en 1964 en Coca-Cola, donde inició en un puesto modesto, manejando camiones de reparto y cargando cajas. Sin desanimarse, aprovechó la oportunidad para crecer y demostrar su dedicación. En menos de 10 años, ascendió a director general de Coca-Cola en México, aumentando las ventas en un 50% y consolidando la marca en el mercado nacional. Su estilo de liderazgo participativo y cercano le ganó reconocimiento dentro del sector empresarial. Sin embargo, en 1979 sorprendió a todos al dejar esta prometedora carrera para regresar a Guanajuato. Motivado por sus raíces, se dedicó a causas sociales y fundó el Patronato de Amigos del Niño, apoyando a niños en situación vulnerable. Esta etapa reveló un nuevo lado de Vicente, un hombre comprometido con la sociedad y con un deseo genuino de generar un cambio.
al ingresar al ámbito político, enfrentó retos importantes. Su imagen de empresario exitoso no siempre era bien recibida entre los sectores más humildes, y el trabajo social requería habilidades distintas, como paciencia y empatía. A pesar de las dificultades, persistió y en 1988 se afilió al Partido Acción Nacional, PAN, comenzando formalmente su trayectoria política. Ese mismo año fue elegido diputado federal por Guanajuato, gracias a su cercanía con la comunidad y su popularidad entre los votantes. En 1991, se presentó como candidato a gobernador de Guanajuato. La campaña fue intensa y, aunque muchos anticipaban su victoria, los resultados oficiales favorecieron a su oponente, generando sospechas de fraude electoral. Esta derrota fue un aprendizaje crucial que lo preparó para desafíos futuros en su camino hacia la política nacional. Vicente no permaneció en silencio ante las irregularidades que observaba. Con determinación, denunció los abusos y movilizó a su base de seguidores. Aunque sus esfuerzos no dieron resultados inmediatos, su postura firme frente al sistema consolidó su reputación como alguien dispuesto a desafiar a la autoridad establecida. 4 años más tarde, en 1995, regresó a la contienda por la gubernatura de Guanajuato, logrando esta vez la victoria con un respaldo del 58%. Durante su gestión, dirigió recursos hacia la educación y la salud, promoviendo además una administración pública más transparente. Los ciudadanos pronto notaron los resultados de estas políticas, y su estilo de liderazgo, directo y cercano, contrastaba con los políticos tradicionales gracias a su experiencia en el sector privado. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por constantes presiones. Diferentes grupos económicos y élites políticas intentaron influir en sus decisiones. Mientras algunos buscaban ventajas para intereses privados, otros le pedían mantener sus principios. Vicente trataba de equilibrar estas demandas, aunque la tensión era constante. Su desempeño en Guanajuato le dio visibilidad a nivel nacional, y surgieron rumores sobre una posible candidatura presidencial. Aunque consciente de los obstáculos, Vicente estaba decidido a enfrentarlos, ganando lentamente reconocimiento como símbolo de esperanza para quienes deseaban cambios. Pese a las dudas sobre si un empresario con poca trayectoria política podría liderar México. Ese desafío se volvería más grande en 2000, cuando Vicente Fox logró algo histórico, ganó la presidencia representando al Partido Acción Nacional, PAN, rompiendo con 71 años de hegemonía del PRI. Su triunfo fue recibido con entusiasmo por miles de ciudadanos que vieron en él la promesa de un país más justo y moderno. Al asumir el cargo, Fox promovió la unidad nacional, aunque pronto descubrió que gobernar era más complejo que ganar las elecciones. Entre los logros más relevantes de su administración destacó el programa Seguro Popular, que permitió acceso a servicios de salud a millones de mexicanos previamente desatendidos, demostrando su compromiso con los sectores más vulnerables. No obstante, algunos proyectos, como la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco o la propuesta de un impuesto a medicamentos, generaron rechazo social y críticas. Vicente tuvo que aprender rápidamente a manejar la desaprobación pública. En política internacional, su gobierno enfrentó tensiones con Cuba, Bolivia y Venezuela, y su estilo directo y poco diplomático provocó polémica. En un contexto global complejo, México necesitaba equilibrio entre firmeza y diplomacia, y Fox aún se adaptaba a este rol. A pesar de los retos, Vicente continuaba siendo una figura carismática y un símbolo de cambio, aunque bajo presión constante. Cada decisión era observada de cerca mientras el país esperaba ver cómo guiaría al país en el nuevo milenio. Su mandato tuvo episodios delicados, como en 2001 durante la Cumbre de Monterrey, cuando una llamada a Fidel Castro para coordinar su asistencia generó críticas y afectó su imagen internacional. Otro factor que afectó su popularidad fue la actuación de su esposa, Marta Sahagún, cuya fundación Vamos México fue cuestionada por mala administración y posibles desvíos de recursos, afectando la credibilidad del matrimonio presidencial, aún sin pruebas concretas. En 2005, un nuevo escándalo incrementó las críticas. Durante una declaración sobre trabajadores mexicanos en Estados Unidos, Fox mencionó que realizaban trabajos que ni siquiera los negros querían hacer. Las reacciones fueron negativas, y aunque se retractó, su aprobación cayó del 80% inicial a alrededor del 45% entre 2004 y 2005. Así, muchos que lo veían como un agente de cambio comenzaron a criticarlo duramente.
Los escándalos y el creciente rechazo político lo aislaron, generando divisiones incluso dentro del PAN. Aunque Vicente mantuvo sus principios, recuperar la confianza ciudadana se convirtió en un desafío complejo. Los errores acumulados alejan la visión de un México unido y próspero, y nuevos retos políticos aún lo esperaban. La trayectoria personal de Vicente Fox estuvo caracterizada por momentos de estabilidad alternados con periodos llenos de retos. En 1969 contrajo matrimonio con Lilian de la Concha, conocida en su juventud, y juntos formaron una familia con 4 hijos: Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo. Durante aproximadamente 2 décadas, su relación se mantuvo sólida, pero las crecientes exigencias de su carrera y sus aspiraciones políticas terminaron por afectar la armonía del matrimonio, llevándolos finalmente a separarse en 1990. Esta etapa supuso un momento complejo para Fox, cuya vida privada quedó expuesta al escrutinio de los medios y la opinión pública. La ruptura también trajo consigo dificultades inesperadas. Con el tiempo, Lilian se vio envuelta en rumores vinculados al Cártel del Milenio. Aunque no se presentaron pruebas definitivas, estas acusaciones impactaron la percepción pública de Fox, quien tuvo que manejar la controversia mientras protegía a su familia y continuaba con su carrera política. En 2001, ya como presidente, sorprendió al país al anunciar su matrimonio con Marta Sahagún, su antigua portavoz y persona cercana durante la campaña electoral. La ceremonia, celebrada en Los Pinos, generó un gran interés mediático, para algunos, un gesto romántico, para otros, un movimiento con connotaciones políticas. Como primera dama, Marta Sahagún desempeñó un papel destacado, aunque también enfrentó críticas por la influencia que ejercía y por polémicas vinculadas a su fundación. La vida sentimental de Fox, marcada por altibajos y pérdidas, revelaba su lado más humano. A pesar de las exigencias de la presidencia, las decisiones pasadas continuaban influyendo en su trayectoria y en la percepción pública de su figura. Más allá de las polémicas externas, Fox enfrentó batallas internas. Las presiones de su vida política y personal afectaron su salud mental. Durante y después de su mandato fue diagnosticado con trastornos del estado de ánimo, como ciclotimia y bipolaridad, y comenzó un tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos. Aunque los medicamentos le ayudaban, rara vez hablaba abiertamente de su situación, consciente del estigma que la salud mental aún enfrenta en México. En 2008, al solicitar la nulidad religiosa de su primer matrimonio ante el Tribunal Eclesiástico del Vaticano, surgieron detalles sobre su condición mental. Documentos filtrados revelaron que Fox padecía un trastorno grave de personalidad, lo que generó debate. Algunos vieron en ello una muestra de vulnerabilidad y humanidad, otros motivos para cuestionar su capacidad de liderazgo. A pesar de la controversia, Vicente optó por mantener discreción y no revelar detalles sobre sus tratamientos o estrategias para afrontar estas dificultades. Su resiliencia, muchas veces invisible, formaba parte esencial de su historia. En 2021, Vicente enfrentó un nuevo desafío al contagiarse de COVID-19. Fue hospitalizado, pero se recuperó sin complicaciones graves, recordando su fragilidad física pese a la imagen de fortaleza que proyectaba. Desde joven, las pérdidas familiares moldearon su carácter. La muerte de su padre, José Luis Fox, antes de alcanzar el punto más alto de su carrera política, dejó un vacío significativo. Y la temprana muerte de su abuelo materno, José Fuchs, durante su infancia, dejó heridas emocionales profundas. Estas pérdidas generacionales contribuyeron a su sensibilidad frente al sufrimiento de sus seres queridos y definieron gran parte de su humanidad. Desde pequeño, Vicente Fox experimentó pérdidas que dejaron una profunda huella en su vida emocional. Aunque los pormenores de estas ausencias no se conocen del todo, es evidente que influyeron en la dinámica de su familia y moldearon su carácter. Crecer rodeado de duelo constante le enseñó a convivir con el dolor y, al mismo tiempo, lo volvió más reservado en cuanto a sus sentimientos. Hasta hoy, no se han registrado fallecimientos recientes de familiares cercanos como su esposa Marta Sahagún o sus 4 hijos, pero las cicatrices del pasado siguen presentes. Cada pérdida, desde su abuelo hasta su padre, añadió capas de complejidad a su personalidad, enseñándole a seguir adelante pese al peso emocional que nunca desapareció por completo. Con el tiempo, la vida privada de Vicente se fue entrelazando con su figura pública.
Aunque discretas, sus cicatrices acompañaron cada etapa de su vida, y su capacidad para afrontar la adversidad fue puesta a prueba en numerosas ocasiones. Tras concluir su mandato presidencial en 2006, Fox buscó mantener actividad internacional participando en eventos globales y defendiendo causas como la democracia y el desarrollo, aunque su camino estuvo marcado por controversias. En 2013, el Partido Acción Nacional, que lo había llevado al poder, lo expulsó tras su apoyo a políticos del PRI, lo que significó una ruptura definitiva y la pérdida del respaldo de figuras influyentes. En 2007, en Veracruz, manifestantes derribaron una estatua erigida en su honor, acusándolo de enriquecimiento ilícito, aunque nunca se comprobó. El acto reflejó el rechazo de quienes lo percibían como representante de las élites. A lo largo de los años, Vicente también se vio envuelto en polémicas por comentarios públicos. En 2023, un tuit contra la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum provocó acusaciones de antisemitismo y xenofobia. Aunque pidió disculpas, su reputación se vio afectada y su imagen pública generó opiniones divididas. Algunos valoraban su franqueza, mientras otros criticaban su incapacidad de adaptarse a los tiempos. Pese a esto, Vicente continuó promoviendo su legado a través del Centro Fox, fundado en 2007 en Guanajuato, un espacio dedicado al liderazgo con biblioteca, museo y centro de ideas. Desde allí, defendió causas controvertidas como la legalización de drogas, enfrentó discursos de líderes como Donald Trump y fomentó el fortalecimiento de instituciones democráticas en América Latina. Sin embargo, no todas sus iniciativas fueron bien recibidas. Su libro Revolución o Fope generó protestas entre comunidades inmigrantes en Estados Unidos. En los últimos años, Fox ha buscado reconstruir su imagen pública hablando abiertamente sobre salud mental y proyectando empatía, participando en debates internacionales y reconociendo tanto aciertos como errores. Hoy, a sus 82 años, su vida refleja un balance entre los desafíos del pasado y los retos del presente. Vicente reconoce la complejidad de su legado, fue un líder que rompió esquemas y, al mismo tiempo, enfrentó tropiezos importantes. Solo el tiempo dirá si su historia será recordada como ejemplo de resiliencia o por las controversias que marcaron su carrera. Con el paso de los años, Vicente Fox se adentró en una profunda reflexión sobre su trayectoria y el impacto que dejó en la historia de México, marcada tanto por sus logros como por diversas controversias. Desde su residencia en San Cristóbal, Guanajuato, empezó a dar mayor valor a la vida familiar, disfrutando del tiempo con Marta Sahagún y sus hijos, mientras reducían sus compromisos públicos y profesionales. Aunque mantenía vínculos con el Centro Fox, su rol pasó a ser más representativo que operativo. Las largas caminatas en los terrenos de su rancho se convirtieron en momentos de introspección, analizando decisiones que lo llenaban de orgullo y otras que aún le provocaban inquietud. La salud de Fox, física y emocional, continuaba siendo un tema sensible. Tras recibir un diagnóstico de trastorno bipolar y utilizar tratamientos como Prozac, logró gestionar mejor sus cambios de ánimo. En entrevistas recientes, destacó la importancia del apoyo familiar y la terapia para alcanzar estabilidad. Sin embargo, el estigma asociado a la salud mental seguía presente, especialmente en México, donde el tema todavía es poco abordado. Consciente de su influencia, Fox buscó abrir el diálogo sobre esta cuestión, enfrentando críticas pero también generando conciencia. En el ámbito político, su participación se volvió más moderada y esporádica. Asistía a foros sobre liderazgo y democracia, evitando confrontaciones directas que antes habían definido su imagen pública. Sus declaraciones, aunque menos frecuentes, seguían provocando debates. En 2024, al expresar su apoyo a la unidad nacional en medio de la polarización, recibió elogios y críticas por supuesta búsqueda de protagonismo. Aunque su mensaje apuntaba más a la conciliación que a la ambición política. Con el tiempo, Fox adoptó una perspectiva distinta sobre su vida. Comenzó a escribir memorias más personales, en las que relataba no solo su etapa como presidente, sino también experiencias íntimas de su niñez, relaciones y luchas internas. Este proyecto, todavía en desarrollo, prometía mostrar un lado más vulnerable y humano del exmandatario. Mientras contemplaba el atardecer desde su rancho, era consciente de que su historia aún no había concluido, enfrentando ahora retos más personales que públicos. El debate sobre su legado continuaba vigente, tanto en México como en el extranjero.
Muchos lo recuerdan como el presidente que rompió la hegemonía del PRI en 2000, abriendo camino a una democracia más plural, y por iniciativas como el Seguro Popular, que benefició a millones. Sin embargo, escándalos, comentarios polémicos y decisiones cuestionables, como el intento de grabar medicamentos, también forman parte de su historia. Aún así, el Centro Fox se consolidó como una de sus aportaciones más duraderas, convirtiéndose para 2025 en un referente en liderazgo y desarrollo, recibiendo a miles de estudiantes y líderes internacionales cada año. Aunque su participación directa disminuyó, Fox seguía siendo el alma del proyecto, promoviendo su visión de un México más justo mientras continuaban las críticas a su pasado. A nivel internacional, Fox mantenía relaciones con líderes y activistas sociales. Su posición sobre la legalización de drogas y su rechazo a políticas migratorias estrictas lo mantenían vigente en sectores progresistas, aunque también generaban nuevas controversias, como en 2024, durante una conferencia donde sus declaraciones sobre migración dividieron opiniones. Mientras México enfrentaba tensiones políticas y sociales, Vicente Fox permanecía como un referente. La discusión sobre si fue un reformador audaz o un presidente que no cumplió expectativas continuaba presente. A medida que avanzaba en edad, Fox parecía decidido a dejar un legado final que reflejara no solo su carrera política, sino también su faceta más humana e íntima, dejando al tiempo la última palabra sobre su futuro impacto. Si has llegado hasta este punto, seguramente habrás notado que esta historia va más allá de una sola persona o de un cargo específico. Muestra cómo las promesas muchas veces funcionan como distracciones y cómo, aunque el poder parezca cambiar de manos, con frecuencia sigue favoreciendo a los mismos intereses de siempre. Si este contenido te ha hecho pensar, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva. No olvides dar like y suscribirte al canal. Con ese pequeño gesto contribuyes a que se den a conocer historias que a menudo pasan desapercibidas. Nos vemos en la próxima.